y que me fui a La Rosita. Aquí es un tianguis aquí en La Laguna, es el martes de La Rosita. Y no, 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 es la primera vez que me voy sola, siempre me voy con mi mamá porque la neta sí me da como que medio pena y vergüenza estar buscando ahí entre las tarimas, pero hoy, me armé de valor y me fui a buscar unas sudaderas para mi viejo, ya que él es, mecánico, entonces ya sabrán cómo me queda la ropa, o sea, ni aunque le ponga pinol, nada. Entonces me fui a buscar unas sudaderas porque ya está el tiempo de frío y no, hombre, se las recomiendo. O sea, te encuentras así cosas de segunda mano, cosas de paca, pero lo que yo me fijé ahora es de que están sacando muchas, muchas cosas de Navidad, muy padres, unas muy buenas, están sacando juguetes, no es así como que el juguete típico barato, o sea, se ve que es juguete de calidad y nuevo, sobre todo es nuevo. Yo tenía como que la impresión de que en los tianguis vendían todo usado y así, pero acá en La Rosita hay muchas cosas nuevas o en muy buen estado y neta, neta, se los recomiendo. Yo creo que ya me voy a hacer tianguera y voy a andar en todos los tianguis habidos y por haber, neta. Y aquí les voy a dejar un video para que lo vean, ¿sale? Y pues nada, mi nombre es Lilia Ayala, cambio y fuera. Bye.
Ay,